Bienvenidos a mi podcast sobre el eclipse solar parcial del 21 de septiembre. Hoy les voy a contar un poco de qué trata este eclipse. Vamos a hablar de energía un poco más general, global, pero lo vamos a ver desde una manera, desde nuestro día a día, como hablamos de Virgo y hablamos un poco de, bueno, qué es lo que podemos, qué energía podemos observar. Es importante que vos sepas que los eclipses no son momentos donde uno pueda normalmente tomar oportunidades, o sea, en términos generales, no es energía disponible, por así decirlo. Por eso no le doy este enfoque de qué es lo que más podés aprovechar de este eclipse. Les voy a contar, vamos a hacer un recorrido y voy a tratar de hacerlo más dinámico, más interesante, pero al mismo tiempo tratando de que ustedes puedan comprender a aquellos que me escuchan por primeras veces, pero también las personas que me siguen hace años. Así que vamos a comenzar. Primero, ¿qué es un eclipse? Bueno, este eclipse es un inicio. Básicamente la luna y el sol se van a encontrar en el grado 29, aproximadamente el signo de Virgo, y esto representa que va a haber un inicio para nosotros. Ahora, esto ocurre todos los años, que es la luna nueva en el signo de Virgo. De hecho, este año esta es la segunda luna en Virgo. Esto es algo que pasa de vez en cuando, ¿no? Tenemos dos lunaciones en un mismo signo. Ahora, este eclipse en Virgo, cuando es eclipse la lunación, representa que, me gusta explicarlo como que hay cuestiones externas que de alguna manera intervienen en nuestra vida. Y es por eso que nosotros empezamos algo nuevo, pero ese empezar algo nuevo está basado con situaciones externas, porque muchas veces van a escuchar por ahí esta palabra que a mí me cuesta. Yo trato de desapegarme de palabras que ustedes van a escuchar en todos lados, como puede ser la palabra predestinado. Hay muchas personas que cuando escuchan esta palabra, que son palabras un tanto a veces digo como muy piscianas, las personas pueden imaginar cualquier cosa y a veces están muy devaluadas, como la palabra karma. Es por eso que yo a veces no utilizo las palabras, pero que se deberían utilizar. Es decir, los eclipses nos hablan de cuestiones que están predestinadas. A ver, ¿cómo utilizamos esta palabra? Para mí representa el hecho de predestinado es hay algo que debió ocurrir o que ocurre y de alguna manera nos alinea hacia un lugar donde nosotros tenemos que ir. Ahora, al utilizar esta palabra, no representa que vos no tenés de ninguna manera responsabilidad o de alguna manera no estás implicado para nada en aquello que ocurre. No, al contrario, lo que ocurre, eso que viene de afuera, de alguna manera uno siempre es libre de elegir cómo lo va a interpretar. Siempre suelo hablar de este ejemplo porque a mí me parece interesante como para entender qué representan de alguna manera los eclipses. Te puede pasar, a mí me pasó que una vez me despidieron de un trabajo, fue algo totalmente sorpresivo y de hecho fuimos 30 personas, 29 creo que fuimos, porque la empresa estaba reduciendo personal en una multinacional en la que trabajaba y un día me dijeron muchas gracias, hasta luego. Y la realidad es que en ese momento fue un shock, pero a medida que fueron pasando los días, yo me sentía muy afortunada, porque me habían despedido, como no había una causa, más que la reducción de personal, me habían dado una, vamos a decir que un indemnización. Yo hace mucho tiempo que quería irme de la empresa, pero por supuesto que no me atreví a renunciar porque era un buen trabajo. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en un eclipse? Con aquello que nos sucede, bueno, podemos ver cómo nosotros vamos a enfrentar esa circunstancia o esa situación.
ese cambio de alguna manera que nos traen los eclipses, porque recordemos que los eclipses están asociados con los nodos. Esto representa que de alguna manera están relacionados o vinculados con otras personas y al mismo tiempo con el camino de vida que nosotros tenemos en nuestra carta natal. Que de vuelta, esto no lo hagamos todo color de rosa, ni tampoco todo tétrico, pero tiene que ver con el camino, con aquellas cosas que nosotros venimos a aprender y a transitar en nuestra vida. Es por eso que durante estos eclipses nosotros siempre vamos a ver reflejados nuestros nodos natales. Y con el pasar de los años y de nuestra conciencia, esto no digo que nos vamos a reír de las circunstancias que nos ocurren, pero sí podemos tomarlo como en otro nivel de conciencia, más evolucionado. ¿Qué puedo aprender de todo esto que está sucediendo? O incluso para qué me está sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, dicho esto, en el grado, busca en tu carta natal dónde tenés el grado 29 del signo de Virgo, porque es aquí donde se va a abrir una puerta. Vas a iniciar algo, va a ser algo concreto, porque hay energía de Virgo, así que va a ser algo concreto. Vamos a hablar un poco de qué es Virgo. Virgo tiene mucho que ver con lo minúsculo, lo pequeño. Virgo está relacionado con esas pequeñas, primero, nuestra rutina, esas pequeñas cositas que hacemos en el día a día, como lo son, por ejemplo, los hábitos. Es un signo que está relacionado con el trabajo, la salud física. De alguna manera, Virgo puede llevar a cabo, como vamos a decir, que se puede elevar a través del servicio, de entregar algo a los demás. En ese sentido, incluso hablaríamos de una felicidad bastante simple, porque nos vamos a dar cuenta que con Virgo, también nos va a pasar con Piscis, que cuando tenemos esta energía nosotros nos damos cuenta de que podemos ser personas muy felices haciendo algo muy simple como ayudar a otra persona. Ahora, la energía desalineada o energía baja es vivir ayudando a los demás y no materializar o tener un orden en nuestra vida. Entonces, este es un eclipse en el signo de Virgo que representa la rutina, el trabajo, la salud, el día a día, todos los hábitos que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, las cosas que hacemos de forma inconsciente, ni siquiera a veces hicimos una reflexión de cómo es nuestra rutina ni nuestro día a día, simplemente nos levantamos y vivimos en piloto automático. Virgo rige el orden y de alguna manera este eclipse es de nodo sur, porque el nodo sur está en el signo de Virgo. Entonces acá hay algo que dejar atrás. De alguna manera, donde vos tengas el grado 29, el signo de Virgo, se va a abrir una puerta, pero para poder abrir esa puerta, tenés que cambiar hábitos, tenés que cambiar la forma de trabajar, tenés que no quizás necesariamente llevar a cabo tanto análisis, recordemos que Virgo es el analista. También hay que organizarse diferente. Por otro lado, algo que tiene Virgo es que se preocupa mucho. Puede llegar a resolver, es decir, puede que se preocupe por algo y que vaya y lo resuelva, pero la baja vibración es que cuando te preocupas por algo que realmente no podés resolver, esto te puede enfermar. Tenemos que tener en cuenta que Virgo y Piscis rigen la salud física y mental. Y este es un eclipse muy Virgo-Piscis, pero muy literal, ¿eh? Porque en realidad este eclipse que se ha negrado 29 va a estar en lo que se llama una cometa en el cielo. Parte de los signos que van a estar en esa cometa es Plutón en Acuario, Urano va a estar en el signo de Géminis. Fíjense que a lo terrenal le estamos agregando aire. Es decir, que acá estamos hablando de materializar algo
para cada uno de nosotros va a ser distinto, pero estamos buscando materializar algo y tenemos elementos en la mesa porque tenemos una cometa que nos habla de que pareciera que están todos los elementos en nuestra mesa para poder disponer de esto. ¿Y esto qué es? Que al mismo tiempo de esta luna conjunción Sol, en oposición a Saturno, está en oposición a Saturno y Neptuno. Saturno va a estar en Piscis y Neptuno todavía va a estar en el signo de aire. No les voy a decir que esto va a ser fácil, pero al mismo tiempo les digo que hay energía a favor. ¿Por qué? Tenemos a Neptuno en un signo de fuego, tenemos a dos planetas transpersonales en signos de aire, tenemos a Saturno en Piscis y el eclipse sea en un signo de tierra. En mi opinión, no les digo que tenemos todos los elementos, en mi opinión sí, pero es como si nada faltara para poder concretar o cumplir sueños. Les voy a contar ahora cómo voy a tratar de alguna manera de ir desarmando esto, pero para mí este es un eclipse en el cual uno puede cumplir sueños. Esta energía está hace 2 años, el nodo norte está en el signo de Piscis, que tiene que ver con cumplir sueños, pero la energía baja de Piscis es la fantasía. Darnos cuenta que no podemos cumplir determinados sueños porque en realidad no eran sueños, sino fantasías. Siempre doy un ejemplo muy práctico con respecto a esto. ¿Cómo sé si es un sueño o una fantasía? Muy fácil. Si vos me decís, me gustaría comprarme una casa, yo quiero comprarme en 2 años una casa. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿tenés los recursos para poder comprar una casa? Y me decís, no. Bueno, ¿has trabajado lo suficiente para, quizás vivís en un país en el cual puedas pedir un crédito hipotecario? ¿Tenés todo lo que se necesita para que quizás te aprueben ese préstamo? No. Bueno, entonces hay una probabilidad de que ese no sea un sueño, sino una fantasía, porque no estás trabajando bajo ninguna base para que eso se dé. Esto es la manera, y siempre explico este ejemplo, por ahí ya lo han escuchado, pero suelo explicar este ejemplo porque es un poco más práctico, ¿no? Como para saber si es un sí o no. Hay veces que me preguntan por relaciones, por ejemplo, y en esos casos, uno, si está encerrado en su casa 24 horas por 7, pero cree o quiere manifestar una relación de pareja, pero no hace nada al mismo tiempo por socializar y demás, no siempre es una fantasía. Hay veces que uno, de forma inexplicable, puede conocer a alguien, pero si no salís de tu casa, no socializas y querés tener una relación de pareja, puede haber una probabilidad de que eso se haya convertido en una fantasía más que en un sueño. Entonces, es importante, y esto se lo cuento porque en realidad esto para mí es parte de todo el eclipse. Es decir, la pregunta es, ¿tenés un sueño en esa casa? Y les digo, ¿es Virgo Piscis en esos últimos grados, en el grado 29? ¿Tenés un sueño? ¿Querés cumplir algo? Porque en realidad por aquí ya pasó Saturno, ya pasó Neptuno, ya pasó el nodo norte, es decir, ya tuvimos mucha energía. De hecho, el 29 de marzo de este año hubo un eclipse en Aries. Y si bien no es exactamente en esta misma área, está muy cerca. Y este eclipse está relacionado con el año próximo. Entonces, una de las preguntas claves que yo me haría es, ¿tengo un sueño? ¿Hay algo que yo quiero manifestar? Si realmente tenés un sueño, esta puede ser tu ventana o tu oportunidad. ¿Qué va a pasar? Bueno, Virgo tiene que ver con la energía del trabajo y del día a día. Entonces, para que vos puedas cumplir este sueño,
primero identificá si es un sueño o una fantasía, y si es una fantasía, vos podés traducirlo a que se convierta en un sueño, siempre que podamos, ¿no? Pero si vos querés manifestar, por ejemplo, comprar una casa, un auto, irte de viaje, comprar otra propiedad, lo que sea que vos quieras manifestar, te lo podés plantear para comenzar después de este eclipse. ¿Por qué? Porque vos podés empezar a establecer las bases. Este eclipse de Virgo nos dice, primero, tenés que cuidar tu salud física y mental. Tenés que hacer una limpieza. Virgo es el signo de la limpieza. Entra a tus redes sociales, limpialas. Quizás tenés que limpiar tu celular, tu computadora, tus aplicaciones. No sé si escucharon esta onda de vuelve lo viejo o lo viejo regresan. No sé mucho cómo lo he escuchado de diferentes maneras, pero estaba viendo ayer que Kodak, no sé si voy a ver si lanzaron como las cámaras antiguas. Porque hay una energía muy interesante de este Júpiter en el signo de Cáncer que de alguna manera está removiendo todo nuestro pasado y está queriendo que conectemos desde como de forma más humana con las personas, con nuestros entornos alrededor. A mí me encanta toda la energía más favorecedora que está trayendo porque es como conectarte con andá, salí afuera, tus vecinos, las personas que ves en tu día a día desde otro lugar. Y al mismo tiempo, bueno, yo porque tengo mis planetas en Cáncer probablemente, pero yo como que soy de esa onda de, por ejemplo, los auriculares con cables o también, por ejemplo, de quizás no estar con el celular. Y se está utilizando mucho todo esto. Las razones, bueno, yo considero que en parte es la salud mental, pero también lo que está sucediendo con los cambios en redes sociales, ¿no? Entonces, la pregunta es, depende de tu estilo de vida, ¿qué es la información que vos consumís? Si eso te preocupa o de alguna manera altera tu orden físico mental, entonces quizás tuvieras que hacer una limpieza con respecto a esto para poder tener otra rutina diaria y o para no sentirte quizás cansado, ¿no? Virgo y Piscis rigen la materia y el espíritu, pero también rigen el servicio. Entonces, nosotros de alguna manera con los dos signos, con Piscis somos como una esponja donde nosotros absorbemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y si tenés planetas en Piscis, esto es algo que te debe pasar a menudo, ¿sí? Pero con Virgo, por otro lado, vamos como más a los diarios, vamos a buscar información, nos informamos constantemente de qué es lo que está ocurriendo. Los dos signos están muy, vamos a decir que muy relacionados con lo social. Es por esta razón, además de la información, ¿no? Y debido a esto, en estos tiempos donde estamos viendo tantas noticias de las cuales hoy no voy a hablar, no porque realmente niegue algo de todo lo que está ocurriendo, sino porque quiero hacer de este video, quiero traer un poco de más enfocarnos en cómo nosotros podemos observar qué ocurre y no tanto a una energía de astrología mundial. Más que nada para que ustedes también puedan estar como más limpios en cuanto a noticias y o en cuanto a eventos. Así que vamos a tratar de analizarlo de forma más personal, pero entendiendo que para ver cada uno tendría que analizar su propia carta natal, ¿no? Entonces, este eclipse de alguna manera es una pregunta, es una invitación a cómo está tu salud mental. Yo se lo decía en el eclipse pasado. Porque depende cómo esté tu salud mental, de alguna manera vos vas a poder manifestar o no. Y esto puede ser algo muy simple. Piensen en Virgo como quiero cada día disfrutar de mi rutina y de mi día a día. Algo tan simple como eso. Si sos independiente, quizás trabajas mucho o de forma desordenada y quizás tu mayor anhelo es organizarte para poder disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tus hijos, de tus mascotas, de ese día a día.
porque Virgo de alguna manera tiene que ver con eso. Actualmente hay muchas personas que por no encontrar trabajo o por haber renunciado o por haber sido despedidos también, están buscando reinventarse laboralmente. Y este es un eclipse que habla de eso. Ahora, ¿cuál es la clave? Este eclipse se va a dar en una oposición a Saturno-Neptuno. Y aquí es donde viene el desafío. ¿Por qué? Porque esto nuevo que nosotros queremos iniciar, yo les decía, tenemos todos los elementos, pero la oposición en la cometa, en la figura de la cometa, en la carta natal o el barrilete, la oposición es el aspecto que nosotros tenemos que, vamos a decir que sortear, que tenemos que poder surfear o transitar, porque si no lo logramos, esto no se termina de dar. Esta posible facilidad no se termina de concretar. ¿Qué es lo que está pidiendo la oposición? Un equilibrio. Un equilibrio si tu vida, tu rutina no te gusta, si de repente quisieras irte más a lo espiritual. La palabra espiritualidad, se los vengo contando en el podcast anterior, es complicado. Es complicado porque para mí la espiritualidad representa de alguna manera dos opciones. Servir de forma desinteresada a los demás. Esto no es a cualquiera. Esto puede ser ayudar en tu barrio a personas que realmente lo necesiten, pero puede ser ayudar a los abuelitos, en fin. Y para mí el otro lado es justamente pasar tiempo a solas. Por eso lo relaciono mucho con el monje budista que se va a la montaña y a medida que vos subís una montaña, esto es algo que, bueno, no sé si les va a gustar a todo el mundo, ahora les voy a contar a continuación, pero para mí la espiritualidad tiene que ver con ese espacio que uno se da donde hay silencio para conectar con su intuición y conocerse con uno mismo. Porque si vos no te conoces, es difícil que vos puedas salir a la sociedad a ayudar a los demás, porque no lo vas a hacer desde un lugar de conocimiento. Entonces yo lo veo como este monje budista de subir una montaña, porque cuando vos subís una montaña, a medida que vos vas caminando te vas quedando sin aire. Y al principio los grupos inician hablando, conversando, compartiendo algunas palabras y poco a poco ese grupo se va silenciando. Y eso es porque te vas quedando sin respiración. A medida que subís te falta el aire. Y por eso es que considero que el silencio puede ser tan poderoso. Y de hecho, ayer leí un estudio donde hablaban de lo importante que es y de cómo se regeneran las células y el cerebro cuando vos permaneces desde 2 minutos en silencio en adelante, ¿no? Hablaban de 2 horas como una recomendación. Pero ¿por qué les hablo de esto? Para que ustedes vean en su día a día qué es lo que le genera una alteración mental o física. Y si tienen que borrar sus redes sociales, si tienen que dejar de almorzar con sus compañeros de trabajo, si tienen que llegar justo a su trabajo porque antes hay como una energía negativa, si se tienen que ir apenas terminan de su trabajo para no quedarse con personas que no los llenan o no los cultivan energéticamente, ¿no? Virgo tiene que ver con la alimentación real, literal, es decir, todas las cositas que nosotros de alguna manera comemos que van hacia nuestro estómago. También está relacionado con ser muy discriminador. Virgo por excelencia es el signo que discrimina, pero este eclipse además está en oposición a Saturno, que es otro, sí, es otro planeta, perdón, de discriminación. Saturno dice vos sí, vos no. Entonces, de alguna manera, este eclipse nos dice tenemos que darle espacio a determinadas personas en nuestra vida y hablo de personas, y esto lo voy a comentar
Para las personas de consultorio astrológico de la membresía, lo voy a hacer signo por signo, por casa ascendente, y no importa cuál sea tu casa, nada por el estilo, porque en realidad como hay oposiciones y como ya se trata de un eclipse, todos vamos a estar trabajando las relaciones. Y hay personas a las que le vamos a tener que cerrar la puerta para poder trabajar relaciones con otras personas. Obviamente que depende del área de vida en que esto sea en tu carta natal, van a ser relaciones de ese estilo. Pero en este eclipse se trata de encontrar el equilibrio porque Saturno nos va a pedir un compromiso. Para poder cumplir ese sueño, nosotros tenemos que llevar a cabo un trabajo minucioso y esto puede ser si vos querés tener una mejor vida espiritual, como les decía a ustedes. Si ustedes consideran que hay muchas noticias ocurriendo en este momento en el mundo y que lo más favorecedor para ustedes es desconectarse, eso es excelente, está bien, pero encontrar un sano equilibrio, porque con Virgo esto representaría, por ejemplo, tenés que seguir yendo al trabajo o tenés que seguir, por ejemplo, si te pasa como a mí que sos creador de contenido, vas a tener que seguir creando contenido. Podés discriminar sobre qué creás y qué no, pero sí vas a tener que seguir haciendo algo Virgo, que hablo de lo terrenal. Si vos estás en energía muy terrenal, entonces la invitación a que vos conectes con la parte más pisciana de este eclipse, que tiene que ver, por ejemplo, con tus sueños. ¿Cuáles son tus sueños? Porque, por ejemplo, hay personas que pueden estar muy, no, pero yo me levanto, voy a trabajar, cumplo, cuido de mis hijos, mi familia, mi perro, mi mascota, mi madre, pero no soy feliz, no soy feliz simplemente. Entonces acá, Piscis tiene mucho que ver con que lo terrenal, y esto es para personas que tengan como una elevación más em, espiritual, y ojo, yo trato de buscar como el balance, y siempre se dice, si una persona no tiene sus necesidades básicas cubiertas, no les podemos estar pidiendo que sea feliz, porque está preocupada por tener cubiertas sus necesidades básicas. Ahora, si nosotros ya tenemos estas necesidades cubiertas o incluso tenemos mucho más, el dinero no va a hacer que nosotros incrementemos nuestra felicidad. Y esto sería acá que cada uno de nosotros tiene que encontrar ese equilibrio entre la parte más Virgo y de ser un ser humano, literal materia, pero al mismo tiempo ser una persona espiritual. Entonces, quizás ya tenemos todo y quizás lo que nos falta es conectar con el sufrimiento de los demás, porque quizás nunca conectamos con esa parte. Piscis tiene que ver con la empatía donde uno siente el sufrimiento de los demás. Y es terrible, chicos. Yo le digo que tengo Júpiter en Piscis, es muy difícil conectar con eso, porque realmente uno quiere salir corriendo. Pero, pero, uno puede llevar a cabo un proceso práctico con esto. A ver, yo no puedo salvar al mundo, probablemente vos tampoco, y demás, pero quizás sabés de una persona que está a tu alrededor que necesita X cosa que vos se la podés dar o se la podés proveer. Entonces, aquí es donde de alguna manera este eclipse nos va a invitar a discriminar muchísimo qué personas están en nuestra vida, cuáles son los aportes que nos hacen. Esto es importante también aclarar que puede ser que algunas de esas personas que están con nosotros hoy no estén pasando un buen momento, estén pasando algún duelo, alguna situación difícil, incluso una salud física o mental comprometida. Y acá la pregunta va a ser, de alguna manera, esto es para en lo personal, ¿no? Pero de alguna manera decir, ¿esa persona estuvo conmigo en las buenas y en las malas?
¿se merece que yo esté en las buenas y en las malas? Porque para mí este eclipse, en términos generales para todos, vamos a ver cómo hay mucha fragmentación. De pronto, personas que nosotros creíamos que nos iban a acompañar, en realidad no estaban ahí por nosotros, sino por algún tipo de interés. En ese sentido, creo que este eclipse es muy realista en ese sentido. Entonces, ahora nosotros vamos a iniciar algo, pero ese inicio va a estar de alguna manera con un contrato. O sea, imagínenlo como que este es un eclipse con un contrato, literal, y va a ser en muchos casos literal. Algunas personas quizás se casan, forman familia, tienen hijos, empiezan en un trabajo que siempre quisieron, es decir, van a haber un montón de oportunidades también. Pero lo importante del eclipse es que eso que vamos a iniciar o que vamos a hacer va a requerir un compromiso de nuestra parte. Y siempre que nosotros tenemos eventos saturninos, de alguna manera siempre hay una instancia o cuestiones legales. Entonces, yo les recomendaría a todos, no por miedo, pero que ustedes evalúen bien los compromisos, sobre todo que evalúen bien a la casa opuesta a donde sea el eclipse, que viene siendo la casa Piscis, el final de Piscis y el principio de Aries. Porque si uno cometiera el error de iniciar algo pero sin entender las consecuencias, consecuencias me refiero a, por decirles un ejemplo, ¿no? Pero si uno empieza una relación y de repente piensa que va a ser algo muy superficial y no se lo toma en serio, la otra persona estaría empezando quizás una relación que considera que va en serio. Si ustedes, por ejemplo, tienen una sociedad y de repente piensan, bueno, le voy a decir que hago esto o aquello y después veo qué hago, yo te diría que lo evalúes muy bien, porque de alguna manera, dentro de aquí a 6 meses, que es cuando este eclipse va a tener la conclusión, es cuando de alguna manera podemos ver resultados. Y ojo, esto podría ser, como les digo, muy favorecedor. Porque si ustedes se comprometieron y la otra persona realmente decidió comprometerse en cualquier tipo de situación, ustedes podrían estar cumpliendo ese sueño. Piénsenlo de este modo, este eclipse está completamente empapado por la conjunción Saturno-Neptuno. Los dos planetas transpersonales, Urano está en Géminis y Plutón está en Acuario. Esto de alguna manera representa que ya Urano está en el signo en el cual va a estar por próximos 7 años y Neptuno por próximos 14 años. Neptuno está en Aries, retrógrado, igual que Urano, que Plutón, todo. Pero estos planetas cuando estén directos y vuelvan a pasar por estos grados matemáticos, y cuando esta conjunción Saturno-Neptuno se dé el 20 de febrero del año que viene, no es que ese día nos va a pasar algo, pero durante todo el 2026 nosotros vamos a estar viendo cómo esta situación en la cual nosotros nos comprometimos se puede materializar. Piensen en la energía de Virgo y de Piscis, es decir, lo que les decía antes. Piensen en algo pequeño. Em, Creo que hay un libro que se llama, em, bueno, saben de mi dislexia, pero no sé si son hábitos, esperen un segundo que lo voy a buscar. Hábitos atómicos, así es como se llama em, el libro. Y yo siento que un poco es esto, como que de alguna manera Virgo no es un signo de manifestación como de grandes cosas. Piscis podría ser, pero Virgo no. Virgo normalmente es bastante humilde, pero les puedo asegurar que de esa humildad pueden hacer algo muy interesante para ustedes, algo
que les cambie la forma de ver la vida. Porque como les dije, hay una, hay un dinamismo muy interesante porque tenemos a Urano en Géminis y a Plutón en Acuario, siendo parte de un eclipse en Virgo. Es decir, sí, están en un trígono disociado. El trígono perfecto sería que el Sol y la Luna estuvieran en Libra. Entonces, es muy interesante. De hecho, si les gusta escribir o comunicar, me parece que esta es como la gran oportunidad también, ¿no? Pero siempre la responsabilidad desde ese lugar. Entonces, este eclipse para mí es una ventana de oportunidad, pero sí que nosotros tenemos que no tomar a la ligera la energía que nosotros tenemos. Primero, por esta cometa, este eclipse, que es un eclipse en Virgo, Mercurio, que es el planeta dispositor, el planeta regente del eclipse, va a estar en el signo de Libra y es por eso que les digo, hay oposiciones, los nodos hablan de relaciones, las oposiciones hablan de relaciones y el planeta está en Libra, que son las relaciones. Es por esa razón que yo considero que acá se va a hablar muchísimo de relaciones y de cómo éstas nos influyen sobre nuestra salud física y mental. Y yo se los vengo compartiendo un poco en redes sociales. También nosotros, que tenemos impacto hacia el afuera, es muy importante que hagamos como una autocrítica con este Virgo Piscis. ¿Hasta qué punto estoy aportando a los demás y hasta qué punto no? Hay que encontrar ese equilibrio. Otro dato importante de este eclipse, si bien digo, es que hay varios yod. Eso me pareció como muy extraordinario. Es decir, tenemos Saturno, Urano haciendo un yod a Marte, que Marte está en el grado 29 del signo de Libra, básicamente es un Marte desbordado. Y tenemos un Saturno en el 28 de Piscis, el eclipse en el 29. En fin, hay un yod a Marte. Tenemos un yod a Venus, que Venus va a estar en el signo de Virgo, en el grado 2. Hay un yod a Venus. Y también hay un yod, que es un yod, yo suelo decirle a veces completo, o sea, Marte y Venus están haciendo un aspecto a Neptuno. O sea, es como una mezcolanza. Les voy a resumir toda esta información. Básicamente, de alguna manera, los yod, en mi opinión, nos hacen sentir que nosotros tenemos una misión, que tenemos algo que hacer, como que hay algo que no podemos ver, pero que de alguna manera tenemos que ir hacia un camino o hacia una dirección. No sé si ayuda lo que irá a continuación, pero a veces confío en no entender por qué digo las cosas, pero porque después a veces cobran sentido. El otro día estaba en mi clase de astrología mundana y mi profesor dijo que los quincunциos hablan de tomar decisiones. Cuando tenemos un quincuncio, tenemos que tomar decisiones. Y de alguna manera, aunque estas son figuras, son yod, pero son yod formados por quincunциos. Entonces, en mi opinión, en este eclipse es, pero de una toma total de decisiones. Y esto cada uno de nosotros vamos a tener que analizarlo en nuestra vida, pero esta es una invitación a que vos tomes decisiones. Es importante que sepan que siempre cuando hay eclipses no es el mejor momento para tomar decisiones. Obviamente no podemos tomar decisiones externas y si nos pasa algo ya nos pasó, pero lo que nosotros podemos es decir, bueno, me voy a pausar para ver qué me quiere decir esta circunstancia que se me presenta, ¿no? Pero no es el mejor momento para que nosotros hagamos tantas cosas, por así decirlo. Normalmente igual lo hacemos, es normal, pero también es el momento en el cual es un momento más de observación, porque de alguna manera el cielo se está oscureciendo.
y no estamos viendo todo con claridad o no sabemos todas las piezas que de alguna manera faltan, ¿no? Nos falta información. Entonces, no se aceleren a tomar decisiones, pero sí sepan que es un buen momento para que ustedes analicen su salud física, mental, su trabajo y su espíritu, qué es lo que los llena o los hace felices en su día a día, algo tan simple como eso, que cuando ustedes ven, como decimos, the big picture, como la imagen ampliada, decimos, ah, no, bueno, soy feliz. Pese a todo, soy feliz, ¿no? O sea, pese a mi día a día, que hay cosas que siempre a uno no le van a gustar, ¿no? Pero realmente uno está viviendo lo mejor que puede. Y si no, es el momento de hacer ajustes. Otro detalle importante, me parece, es que Marte está en una figura un tanto compleja. Marte está en el grado 29 del signo de Libra, Júpiter está en el grado 21 de Cáncer y tenemos a Plutón en el grado 1 de Acuario. A ver, técnicamente entre Marte y Júpiter, que es una cuadratura separativa, ya no hay energía, es decir, esa cuadratura ya se desarmó y lo que va a suceder es que hay una cuadratura a Plutón. Yo creo que acá tenemos que encontrar un punto muy importante porque a la hora de querer hacer nosotros e incluso de querer relacionarnos con otros, esta cuadratura, imaginemos que ocurre la cuadratura con Júpiter, pero se los voy a contar como un aspecto de Júpiter y de Plutón, pero más es el aspecto aplicativo de Marte-Plutón. Pero el aspecto de Marte-Júpiter de alguna manera representaría este deseo de relacionarme y de expandirme en entornos que yo ya conozco o con entornos que se sienten familiares para mí. Pero la cuadratura de alguna manera representa desafíos. Desafíos, ¿por qué? Y bueno, porque Júpiter en Cáncer se quiere expandir desde lo familiar o desde lo emocional o desde los orígenes y el pasado, pero a la hora de hacer, de alguna manera aquí es como que trato de ser Libra, siempre tiene que ver con esta parte más protocolar o de esta persona que siempre contesta bien, te habla bien, es agradable, como que nunca lo ves enojado, como que de alguna manera nunca sabes si está bien, si está mal, si hay algo que le gusta, si no le gusta, porque su respuesta externa siempre es todo está en armonía. Le falta de alguna manera autenticidad a Marte en Libra, que ya pasando al extremo es el Marte en Aries. Entonces, de alguna manera tenemos que tener cuidado de no generar entornos donde por no querer decir nada y por quedar bien con todos, al fin y al cabo esta expansión parece ser un poco artificial, ¿no? O sea, no me involucro emocionalmente, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio aquí. Pero lo que sí es importante ver es que la cuadratura de Marte a Plutón sí está presente, de hecho es aplicativa y básicamente Marte en Libra, en realidad por signo, está en armonía con Acuario. Pero esto yo lo observo y de hecho se los compartí a algunos que subí un video a TikTok y de que me lo bloquearon. Justamente era el video porque yo estoy haciendo este podcast hoy, que es 16 de septiembre, y estaba hablando de que ya se siente la cuadratura de Marte-Plutón, que se va a dar la semana próxima, pero que estos son bloqueos. Y justamente subí el video y TikTok me lo bloqueó. Me dijo que por incumplir normas. Normalmente suelen ser los videos que subo siempre,
Pero yo les decía acá, nosotros vamos a empezar a tener controles externos, Plutón en Acuario, controles en redes sociales cada vez más extremos. También mucha más violencia en redes sociales. Recuerden que este Plutón, yo se los compartía en un video hablaba sobre Yesini. Él es un influencer que yo por lo menos conozco de TikTok. Tenía algo así como 6 millones de seguidores y de repente él desapareció y apareció siendo otra persona, ¿no? Como que se cambió el nombre y como que apareció queriendo generar otro tipo de contenido. Según él, estaba hablando de una cuestión de salud mental, ¿no? Y básicamente después ustedes investiguen un poco más el trasfondo, pero básicamente me pareció interesante porque las personas empezaron a decir que él los había manipulado, de que él había jugado con sus mentes, de que de alguna manera también hizo todo esto como una estrategia de marketing, mientras que muchos de ellos estaban preocupados por saber qué le pasó, porque no sabían qué le había sucedido. Y vi un montón de videos que hicieron hablando de Yesini, ¿no? Y también de cómo había muchas personas que decían, dejen de seguirlo, hay que dejar de seguirlo. Y en los comentarios, tenemos que dejar de seguirlo y de apoyarlo. Y todo esto, ¿no? Y yo observaba, o sea, para todo esto yo nunca lo seguí, o sea, yo lo veía a veces sus videos en redes sociales, pero no es que tenía un seguimiento constante. Pero me pareció muy interesante, porque este Plutón en Acuario es eso, la violencia de lo colectivo en redes sociales. Lo vimos también con Nepal. Entonces, la pregunta acá con este Marte y Plutón va a ser, bueno, ¿cuál es el posible bloqueo que encuentro yo a la hora de querer hacer aquello que yo quiero hacer? Entonces, tenemos que encontrar un punto de equilibrio para poder ir hacia eso que nosotros queremos ir, pero de forma un poco más sutil. Y tener mucho cuidado con la violencia pasivo-agresiva. Yo suelo explicar mucho de esto. Marte en Libra suele ser un signo donde uno no puede a veces expresar todo lo que les disgusta o le cae mal. Las personas más o menos sanas solemos explicar que estamos enojados por esto, que no nos gustó aquello. Siempre expresamos todos nuestros malestares vamos a decir que en una energía sana y de forma adecuada, ¿no? Ahora, cuando uno a veces tiene Marte en Libra, lo que puede hacer es que de alguna manera es agresivo, pero como que lo va envolviendo como un regalito, pero se vuelve completamente hostil. Entonces, tenemos que tener cuidado de esto, porque puede ser que nos sintamos frustrados nosotros de no poder expresarnos, de no hacer algo y demás, y de estar siendo agresivos pasivamente. ¿Sí? Como les digo, a mí los grados críticos, y como saben, el eclipse se da en lo que se llama un grado anarético. No voy a hablar de astrología mundana porque quiero que este eclipse o esta información, no todo el mundo actualmente quiere escuchar astrología mundana y me parece que para cuidar la salud mental, acá solo quiero hablar de esto, pero siempre en astrología mundana se habla de que los grados 29 suelen tener mucho impacto como en cambios, ¿no? Que vienen. Pero también ustedes tengan en cuenta que está el eclipse y también está Marte y bueno, Saturno. Entonces, si ustedes tienen planetas en grados críticos o anaréticos, presten atención a este eclipse porque de alguna manera sí o sí les va a impactar. Igual normalmente los eclipses siempre son, se dicen algunos astrólogos, dicen 1 o 2 grados de orbe. Es decir, que este eclipse tiene impacto para las personas que tienen, por ejemplo, planetas en el grado 29 de Virgo, 28, 0 de
28 de Virgo o 0 de Libra. Es decir, los márgenes a veces suelen ser muy pequeños. Yo los invito a que ustedes vean, ¿no? En ese sentido yo soy un poco más Piscis y yo le diría que si ustedes tienen planetas allí, en oposición también, que sería en Piscis o en Aries, observen qué es lo que sucede. La verdad es que creo que les dije bastante información, no sé si toda, pero este eclipse para mí habla de nosotros podemos cumplir un sueño. Ese sueño puede ser lo que vos quieras, puede ser algo súper personal, pero podría ser algo tan hermoso como crear una ONG. O sea, literal, puede ser lo que vos quieras, pero hay dos claves importantes. Las relaciones y los vínculos en tu entorno son claves. Estos te pueden llevar a un éxito rotundo o a un fracaso rotundo. Solamente vos sabés cuáles son estas personas o estos entornos. Y por otro lado, encontrar un muy buen equilibrio y responsabilidad. Es decir, voy a poder comprometerme con esto y sostenerlo y mantenerlo en el tiempo y cumplir esto que estoy prometiendo. Si esto es así, entonces podés decir, vamos a hacerlo. Les quiero dejar un poco más de información para las personas que les gusta estudiar su carta natal. Este eclipse se da el 21 de septiembre en el grado 29 de Virgo. Es de la serie Saros 154. En el 2007 se dio el eclipse anterior de la misma serie Saros. Como saben, los eclipses se repiten cada 18 años igual. ¿Igual a qué me refiero? Que es de la misma serie Saros. Por ejemplo, este eclipse de ahora se ha en el grado 29 Virgo, pero en el pasado se dio en el grado 18 de Virgo, el 11 de septiembre del año 2007. Es por eso que te recomiendo que si vos tenés esta misma casa, el grado 18 y el grado 19, en la misma casa astrológica y tenés la edad suficiente, podés ir ese año septiembre de 2007 para ver qué es lo que estaba sucediendo en ese periodo de tiempo. Es importante que vos sepas que no es que te va a pasar algo igual. Muchas veces me preguntan esto, hay veces que me dejan en los comentarios que fallecieron personas y a veces tienen miedo de que esto vuelva a ocurrir. No necesariamente, ¿sí? Porque tenés que evaluar mucho tus casas astrológicas, porque en esa época vos podrías tener un tránsito de Plutón, de Saturno, que podría estar hablando de ese fallecimiento. Y no necesariamente que este eclipse te estuviera anunciando eso. Entonces, es importante que vos busques la casa y que de ahí digas, bueno, esta casa corresponde a esto, voy a ver qué es lo que ocurre con respecto a estos temas. En consultorio astrológico ustedes van a encontrar los eclipses por las casas y si es de inicio o si es de cierre. Eso está de forma gratuita, así que ustedes pueden ir a consultorio astrológico y ver esa información. Y para los miembros de Consultorio Astrológico, que es mi membresía, si todavía no sos parte, te invito a que te hagas parte de la membresía de Consultorio Astrológico. Ahí es donde yo comparto clases grabadas. Bueno, hice un vivo hace tiempo, pero también donde voy compartiendo cómo estudiar astrología. No es lo mismo que una institución. Si vos querés estudiar la carrera, te recomiendo que lo hagas en la institución. Pero si de alguna manera vos querés, ya estudiaste, terminaste la carrera y no tenés práctica astrológica, si querés investigar sobre otras cosas, hay veces que yo, por ejemplo, durante muchos años buscaba información sobre astrología financiera y nadie me daba información. Bueno, eso es algo que yo fui compartiendo algunos datos en consultorio astrológico porque a veces es difícil de conseguir cierta información. Y para los miembros voy a hacer el eclipse
signo por signo o casa por casa para que ustedes lo puedan ver en su carta natal. Y ahora sí, te agradezco muchísimo por haber sido parte de mi podcast, por haberme escuchado. Y si no me seguís, te pido que lo hagas, que actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Y muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente podcast.